Tu carro te está dejando pobre, y más si es uno de esta lista, porque hoy vamos a hablar de los carros que más se deprecian durante sus primeros 5 años. Pero antes de empezar te voy a explicar qué es la depreciación y por qué te deja pobre. Y es que en serio, es un término que puede sonar muy básico, pero hay personas que no lo entienden, o también hay otros que sí lo entienden y aún así les vale y prefieren perder. La depreciación es una tasa del valor que pierde el auto en su transcurso durante el tiempo, y este empieza desde el día 1 que lo sacas de la agencia. Y sí, como ya les conté en el video pasado, que si no lo has visto, ve a verlo. Los autos nuevos son los que se deprecian más duro. No importa qué marca, no importa qué modelo. Aquí el tema es que si extendemos ese tiempo en los primeros 5 años, se empiezan a ver diferencias de algún tipo de autos que se devalúan a una tasa mucho más agresiva que otro tipo de autos. Y te lo voy a explicar todavía más simple. Imagínate que vas con el señor que vende helados ahí en la esquina de la escuela y le compras un helado. El señor te lo va a vender en 20 pesos, tú agarras tu helado y automáticamente volteas para atrás y se lo quieres vender a la siguiente persona. Pues él ya no te va a dar 20 pesos. ¿Por qué? Porque el señor los está vendiendo nuevitos, recién sacados de ahí, 20 pesos. Entonces tu helado vale menos automático. Ponle que se lo puedas vender a alguien así recién volteadito en unos 18 pesos más o menos. Va, el tema es cuando empieza a transcurrir el tiempo, ¿qué le va a pasar a tu helado? Se va a derretir. Y ahora, ¿quién chingados va a querer un helado derretido? Pues la verdad es que casi nadie, a menos que tengan mucha sed y al señor se le hayan acabado los helados. Por eso, cuando compras un auto nuevo o usado, es bien importante que sepas cuál es la tasa promedio de depreciación, para que tú puedas tomar una decisión bien informada, porque en promedio los carros pierden alrededor del 38% de su valor en los primeros 5 años. Y digo en promedio, porque hay unos, como los que están en esta lista, que pierden arriba del 60%, gordo. Así que ahora sí, vamos con la lista. Número 5, la Cadillac Escalade ESV. La Cadillac Escalade ESV es la versión más alargada de la Escalade. Prácticamente es una Suburban, pero con todo el lujo de Cadillac. Y la verdad, estas trocas están bien hermosas. Tienen un lujo y una presencia bien imponente, en serio. Si andas arriba de una de estas, van a creer que eres el hijo del papá, güey. Soy hijo del papá. Tienen un diseño muy angulado, muy distintivo de Cadillac que les ha funcionado en estos años y la verdad a mí en lo personal me gusta. Con una parrillota enfrente gigantesca, con luces LED, con rines de 22 pulgadas, con un delicioso motor V8 de 6.2 litros que produce alrededor de 420 caballos de fuerza y que lo casan a una transmisión automática de 10 velocidades. Puedes acomodar hasta 8 pasajeros y la verdad es que los acomodas muy bien. Y lo mejor es que todavía tienes equipaje, porque hay muchos productos de 8 pasajeros que cuando están todos arriba, en la parte del equipaje no te cabe ni un Six de Cheves, güey. Y había versiones que traían hasta asientos con masajitos, gordo. Imagínate, se me hace que si tuviera una de esas de ahí no me sacas, güey. Es más, hasta había unas que traían sistema de visión nocturna. Hazme el chingado favor. La verdad, eran trocas muy bonitas y bien equipadas, pero que se deprecian como lumbre. ¿Y qué tanto se deprecian estas trocas? Para que te des una idea, en los primeros 5 años en promedio, la Escalade ESV se devalúa alrededor de 58.5%. Eso quiere decir que vas a estar perdiendo en promedio unos $63,000, güey. No manches, güey. Tanto dolor y apenas vamos empezando, imagínate. Número 4, el BMW Serie 5 híbrido. La Serie 5 de BMW, todos la conocemos, que de esta serie han salido unos carros hermosos como el M5 E39, que era una delicia, o el M5 E60, pero salen más malos que los tacos de a 5 tacos por 20 pesos e incluyen coca. Ahora, como les dije, Serie 5 son sedanes de súper lujo, están bien bonitos, tienen un manejo muy interesante porque aunque son sedanes se sienten muy ágiles y dependiendo de las versiones puedes agarrar
agarrar unos que también se sientan deportivos. Aquí en el caso del híbrido, la verdad es que no era tan deportivo, porque venían con un motor turbo de 4 cilindros que producía más o menos 250 caballos de fuerza, que la verdad son muy decentes, sobre todo para ese carrote. Y aparte tenía un motor eléctrico de 111 caballos de fuerza, lo cual lo dejaba que se moviera mucho más ágil y al mismo tiempo tenía unos rendimientos de combustible muy buenos. ¿Y qué tan buenos? Pues qué tal te caerían unos 19.2 kilómetros por litro. A gusto. Si mi pinche troca me anda dando 8, si me va bien. Además de eso, podía jalar solo con el motor eléctrico por 25 kilómetros, cosa que si ibas a un trayecto cortito y no te ibas a subir a autopistas ni nada de eso, te podía salir prácticamente gratis. Ahora, estos carros venían equipados con todo, gordo. Traían unidades principales de LED, traían sistema de navegación, traían pantallita touch con todas las bocinas que se te ocurran. Venían con Apple CarPlay, que ojo, a veces te lo querían cobrar como suscripción los culeros, pero si te la quieren aplicar, diles ni más. Venían con interiores bien lujosos, en asientos de cuero, y había unos que venían con calefacción y hasta ventilación. Y déjame decirte que si nunca has probado los asientos que vienen con ventilación, te estás perdiendo de algo, gordo, porque en serio, tus huevitos te lo van a agradecer grande. Y además de eso, traía todas las asistencias para el conductor. Que si visión nocturna, que si control crucero adaptativo, que si asistente de estacionamiento, que si alerta de colisión, que si frenado automático de emergencia. En fin, venía con todas las cosas que le pudieras poner. Y sí, se oye muy bonito y la verdad están muy bonitos. El tema es que, como los otros de esta lista, se deprecian como lumbre. ¿Y qué tanto se depreciaban estas garras? Bueno, en sus primeros 5 años, en promedio, se depreciaban un 58.8%. O sea, si lo compraste nuevo, prácticamente le pierdes más o menos $37,795 en los primeros 5 años, güey. Hijo de su pinche madre. Número 3. El Maserati Ghibli. El Maserati Ghibli es otro sedán de lujo que está precioso. Con su diseño italiano de super lujo, puede llegar a ser hasta afrodisíaco, gordo. En serio, no importa lo feo que estés, si andas en un Maserati Ghibli, es seguro que vas a andar conquistando a todas las morritas. Venían con un motor V6 de 3 litros Twin Turbo que producía 345 caballos de fuerza. Esto en el modelo base. Y había otras versiones que producían hasta 424 caballos. En serio, para un sedán de lujo, que a gusto. Además venían acoplados con una transmisión automática de 8 velocidades que los hacía que fueran relativamente rendidores. Con capacidad para 5 pasajeros, con buena cajuela, rines 19 preciosos y todas las chunches que quisieras, como luces de xenón automáticas, luces traseras LED, limpiaparabrisas automáticos, cámara de reversa, arranque remoto, entrada y encendido sin llave, espejos con atenuación automática, pantalla de información para el conductor de 7 pulgadas, asientos delanteros eléctricos con calefacción, unos interiores en cuero que la verdad parecen una obra de arte. Y si no me crees, pregúntale a mi compadre Salomundo, él es súper fan de los Maseratis. Sí, es sarcasmo, si quieres ve a verlo para que veas lo que dice de ellos. Es tiempo de insultar a Maserati. Y ahora, ¿qué tanto se depreciaban estas chingaderas? El promedio en 5 años, estos carros se depreciaban 61.3%, güey. O sea que si lo comprabas nuevo, le perdías $58,623 en 5 años, hijo de su madre. Se me hace que este pedo sale más caro que tener novia, amante y esposa a la vez, güey. Número 2, ¿y qué creen? Es otro BMW. Y en este caso es el Serie 7. El BMW Serie 7 es el sedán de lujo hermano mayor del Serie 5. ¿Y a qué me refiero con hermano mayor? Pues está más grande, güey. Tiene los interiores mucho más espaciosos, muy sofisticados y la verdad son carros que se antoja para que ni siquiera lo manejes tú. Se antoja para que traigas tu chofer y te ande llevando para todos lados. Aún así, son carros que se mueven muy bien y se manejan excelente. Vienen con varios motores, desde el 2.0 híbrido como el Serie 5. También venían con un 6 cilindros, 3 litros turbo que jalaba muy bien. Y había unos que venían con un motor V12 de 6.6 litros, que es una máquina de poner arrastradas.
a tu cartera mayormente, pero sí están perros los motorcitos. La mayoría de estos venían casados a una transmisión automática de 8 velocidades y como nos pasó con el otro BM, venían hasta el tronco de equipos, tapicería de cuero, asientos eléctricos con calefacción, volante deportivo, cuadro de instrumentos digital, pantalla táctil de 10.25 pulgadas, sistema de navegación y hasta un sonido Harman Kardon de 16 bocinas que hacía que te sientas como si estabas en el mero pinche concierto, güey. Qué desperdicio, porque ahorita la mayoría de todas esas bocinas están con puro pinche requetón y corrido tumbado. Pero bueno, cada quien. Ahora, ¿qué tanto se depreciaban estas garras? En promedio, en sus primeros 5 años, se depreciaban el 61.8% de su valor. Quiere decir que si lo compraste desde nuevo, para los 5 años le acabaste perdiendo $72,444, gordo. Hijo de su madre. Ahora, no sé si ya notaron el patrón de todos estos carros, pero bueno, vamos con el número 1 y ahorita vamos con la conclusión. Y el número 1 es el Maserati 4Porte. El Maserati 4Porte es un sedán de súper lujo que tiene un diseño muy deportivo, muy clásico, muy italiano, la verdad, están bien bonitos. Tiene varias opciones de motor, desde un V6 3 litros de 345 caballos de fuerza hasta un V8 3.8 litros biturbo que produce 523 caballos de fuerza. Imagínate esa delicia en un chasis italiano. Uf. Que así se tiene que hacer cuando hablas en italiano, gordo, no sé por qué. Todos estos venían casados a una transmisión automática de 8 velocidades que los hacía que fueran muy rendidores para lo que ofrecían. Y la verdad, los interiores tenían muy buen espacio, con una cajuela de capacidades muy buenas. Y de equipo, pues cállate la boca, pues es un Maserati, hermanito de Ferrari, prácticamente el tope de la línea. Venían con rines de 19 o de 21 pulgadas, venían con faros LED adaptativos, tapicería de cuero, asientos delanteros y traseros ajustables, eléctricos con calefacción, con ventilación, con todo lo que se te ocurra, gordo. Con sistemas de navegación, venían con Apple CarPlay, venían con bocinas Harman Kardon o Bowers & Wilkins. Y esas también son bien fresas. Venía con llave inteligente que hasta la pinche llave traía una pantallita LCD. ¿Para qué? No sé, nunca he manejado uno, pero me contaron por ahí. Y en general, pues es un sedán de super lujo. ¿Qué tanto se despreciaban estas garras? Agárrate, gordo, porque en sus primeros 5 años, estos carros se depreciaban en promedio 64.5% de su valor. Quiere decir que si lo compraste nuevo, le perdiste unos $90,588, güey. Imagínate, güey, tirar ese dinero, no mames. Ahora, ¿por qué se devalúan tanto? Es como les dije con el helado. Tú ya lo compraste, el helado ya se derritió, tienes ahí tu conito y nadie te lo quiere comprar. Y si nadie te lo quiere comprar, generalmente es porque los costos de mantenimiento son muy altos y los índices de confiabilidad son muy bajos. Quiere decir que estos carros prácticamente van a ser un dolor de huevos. Y esto reafirma lo que yo siempre les digo, que es un carro de rico viejo te deja pobre. Porque si se fijaron, todos eran de marcas de lujo, güey. Ahora, si quieres entender un poco más de este tema, te invito a que te vayas a ver el video de tu carro nuevo te deja pobre, porque en serio, vale la pena. Y ahí hablamos del sweet spot, que es cómo tratar de evitar la depreciación más dura. Y como ya te has de imaginar, el siguiente video va a ser el top de los 5 carros que menos se deprecian. Y si te gustó, ya te la sabes. Comenta, da like y comparte, güey, es gratis.